con todos y todas. En realidad para mí es bastante gratificante el poder compartir algunas ideas sobre la temática y bueno, pues muy gustoso y también pues reitero mi agradecimiento para esta invitación. Ya se había anunciado el tema, ustedes ahora mismo lo están viendo en la pantalla, tiene como título el neoliberalismo y la protesta de los trabajadores en los últimos 40 años. Y bueno, yo empezaría diciendo que, ¿qué es la protesta? Y por un lado encontramos que la protesta es esta capacidad que tiene el pueblo, es la capacidad que tiene la sociedad para movilizar ideas, movilizar iniciativas, movilizar su propio cuerpo también como forma de llevar un descontento. Y la protesta siempre ha sido a lo largo de la historia una de las herramientas por las cuales las sociedades han podido transmitir su deseo de justicia. Y la protesta en realidad es un concepto atado al tema de las desigualdades sociales. Entonces la sociedad en el mundo se va movilizando y en el Ecuador también se va movilizando en razón de un acontecimiento. Y este acontecimiento, en el caso de la experiencia ecuatoriana de estos últimos 40 años, va a ser alrededor del neoliberalismo. Y el neoliberalismo es un concepto y al mismo tiempo una práctica que va a empezar a aplicarse a partir de 1972, 1973 en Chile como parte de una propuesta a nivel mundial y que en el caso del Ecuador va a llegar a partir de los años 1981-82 hasta el momento. Y este tema, el neoliberalismo y la protesta en el Ecuador, la protesta de los trabajadores en estos últimos 40 años, voy a intentar hacerlo a partir de la historia. Entonces, ¿qué significa o por qué la historia? La historia no es otra cosa que el hecho de poder construir una narración desde el presente, pero en retrospectiva hacia atrás. Y en esta retrospectiva vamos a encontrar que la historia de los trabajadores es una historia que va marcando las décadas de nuestro país y son décadas de protesta. Entonces la historia no es otra cosa que esta idea de recuperar esas protestas, de recuperar esas voces, recuperar esas iniciativas que tuvieron los trabajadores y al final de cuentas lo que hacemos es, desde el presente, analizamos el pasado y ese pasado entonces nos permite mirar cómo estamos ahora, pero también transgredir el presente. La historia en realidad es una de las ciencias que podríamos llamarlas, están dentro del marco de las ciencias emancipatorias, porque permite insurreccionar la conciencia. Pero al insurreccionar la conciencia, también vamos a construir una memoria. Y esta memoria es la que también nos permite animar la lucha del presente. Entonces diríamos que el tema de ahora es un enlace entre la protesta de los trabajadores, el neoliberalismo, y al mismo tiempo recogemos elementos de la historia con el propósito de validar la capacidad de la protesta como un elemento base, como una herramienta fundamental para mejorar las condiciones de vida en la actualidad. Entonces, ese sería el propósito de esta noche y bueno, trataría de hacer una exposición para luego conversar o interrogar o plantearnos algunas dudas respecto a esta exposición. Entonces, intentaría algunos indicadores. Acá voy a presentar una rápida
mirada sobre los años 80. Voy a analizar por décadas para, ¿sí? Ahí estamos. Entonces, los años 80 está registrada en la historia nacional como una de las décadas de crisis. Y esta crisis, hoy voy a mostrar un par de indicadores para, obviamente, justificar esta idea de crisis. Y esta crisis está acuñada en los pobres o en la clase media de aquel entonces. Aquí ustedes ven un cuadro que nos muestra una huella, ¿no es cierto?, de esta trágica historia de los años 80. Son números que muestran cómo un trabajador en general en 1980 tenía un costo, su trabajo, de 4,000 sucres, pero en 1986 tenía un valor de 10,000 sucres. Y ustedes van viendo cómo se va incrementando, si bien es cierto el valor, pero luego vamos a contrastar con otros datos que tienen que ver con la canasta básica o el tema de alimentación. Acá vemos, por ejemplo, un trabajador artesano. En el 1980 tenía como sueldo 2,800 sucres, pero en 1986 ustedes ven acá ya un sueldo de 7,250, y pensemos en una ama doméstica, en una persona que hace este trabajo. En 1980 tenía como sueldo básico 1,500, pero al llegar al año 86, este valor estaba en 4,600 sucres. Acá vemos cómo el rubro de la alimentación en 1984 se necesitaba 6,585, 4 años después, 1988, 26,625, y luego, si queremos seguir revisando, digamos, el tema de vivienda, en el 84 un valor de 3,900 sucres, luego se va a incrementar a 15,000, y si sumamos el tema de transporte, de salud, de educación, recreación, un rubro muy importante que forma parte de la necesidad básica de los ecuatorianos, en el 84 se requería 4,000 sucres, y luego en el 88, 16,000. Acá ustedes ya pueden notar un contraste, ¿no es cierto?, entre el sueldo y las necesidades básicas de un ecuatoriano común. El tema de la gasolina fue un tema crítico en los años 80. Ustedes pueden mirar cómo en 1980 el galón de gasolina extra tenía un valor de 4,65. A 1987 este ya tomaba un rubro de 90 sucres, por lo que se había incrementado en apenas 7 años 1,935%. Si revisamos rápidamente el tema de los buses, que es un tema popular y gente que pues lo usa de manera cotidiana, en el 78 tenía un valor de 1,40, en el 87 su valor se incrementó a 10, por lo que vemos un incremento de 80%, lo cual ya es grave si vamos sumando todos los datos anteriores. En el tema estudiantil, $1 en el 78, en el 87 5 sucres, perdón, estamos hablando de sucres, y luego vemos que se incrementó en el 333% el valor de un servicio básico para los ecuatorianos. Ahora bien, estos datos, si bien es cierto, son números, pero detrás de un número hay que analizar por qué ese número perjudica a una población. ¿Qué se muestra detrás de esos números? ¿Qué se muestra de esa condición de pobreza? ¿Qué se muestra detrás de ese sueldo? ¿Qué hay detrás del alza de la gasolina?
Y esos datos, entonces, nos muestran esta relación entre un indicador, entre un número y un tema histórico. Y estamos entonces, ¿qué? Frente al hecho de que esos datos son producidos, son fabricados por actores políticos, gobiernos, pero estos gobiernos van a tomar como base la aplicación del modelo neoliberal. ¿Qué quiero decir entonces? Que el modelo neoliberal es el que fabricó, es el que creó esta alarmante crisis que afectó a los ecuatorianos. Y el modelo neoliberal, entonces, va a constituir una invención de la burguesía durante el siglo XX, sobre todo, como ya mencioné, en los años 70, pero cuando llega a nuestro país, este modelo neoliberal, que va a ser un paradigma en el mundo, pero cuando se instala en el país, va a tomar cuerpo desde 1982 hasta el día de ahora, se va a fundamentar en una estructura de 6 puntos. Uno de este punto corresponde a que el neoliberalismo va a promover la noción de libre mercado. ¿Qué significa? Que el monopolio de la empresa privada es la que va a superponerse sobre el resto de producción. Ese es uno de los elementos que estructuran estos principios y que fueron causando paulatinamente estas condiciones bien conflictivas en los años 80. Pero al mismo tiempo, vamos a notar de que en esta época es un momento, un periodo donde se va a flexibilizar los temas laborales, al igual que ahora. Entonces, ya vamos encontrando de que lo que ahora vemos en realidad tiene su génesis en los años 80. Y luego vamos a tener otro principio que tiene que ver con la privatización de los servicios básicos. Ese fue un propósito del modelo neoliberal. Y claro, todo este ámbito estuvo marcado por la criminalización de la protesta popular. Es decir, la noción de vándalo, la noción de saqueadores, la noción de criminales no es nuevo, sino que a lo largo de la historia, no solamente desde los años 80, sino que a lo largo de la historia del siglo XX, en el Ecuador y en el mundo, toda protesta popular ha sido criminalizada. Y también en este marco, en este modelo, el neoliberalismo va a proponer que la noción de progreso, de industria, de desarrollo, va a constituir un elemento clave para poder instaurarse en el país. Al final vamos a mirar qué conclusiones sacamos de todo esto y evidentemente se va a mostrar de que tal ansiado progreso, tal ansiado trabajo en realidad no fue, porque finalmente es una propuesta que se instala desde el punto de vista ideológico, pero que tiene su parte práctica en lo político, en lo económico y en lo cultural. Decía que la crisis, o toda crisis, hay que ponerle responsabilidad. La crisis de los años 80 no es un tema divino. Esto es recurrente, como que se ha intentado naturalizar, ¿no?, esta noción de que la pobreza es un elemento que nos conlleva a una vida de sacrificio en la tierra, pero luego en el más allá gozaremos de todo privilegio. Eso, primero, que no está comprobado, y segundo, que es absolutamente falso. Y la segunda idea de por qué responsabilizar, porque es la noción de pobreza, la noción de falta de empleo, no es un tema natural, es un tema histórico, es un tema creado. Y al ser creado, ya tenemos el primer elemento, que fue el neoliberalismo, pero entonces también necesitamos responsabilizar, porque el modelo no se aplicó por sí solo, sino que obedeció a los gobiernos. Y ustedes ven acá que en esta década de los años 80 se van a aplicar 8 cartas de intención. Las cartas de intención, como ustedes saben, no es otra cosa que la aplicación del modelo. Es decir, se legitima estos principios, estos 6 principios que he mencionado del modelo neoliberal, lo vamos a contener a través de una carta de intención que se firma, que se legaliza a través de firmas, a través del Fondo Monetario Internacional, a través del Banco Mundial y los gobiernos de turno. Aquí vemos cómo el gobierno de Osvaldo Hurtado, de la democracia popular, va
a firmar dos cartas de intención en el 83 y en el 84, luego de un febrero va a firmar la tercera, la cuarta y la quinta carta. Aquí ustedes ven los años, el 85 hasta el 87. Gracias. Y luego tenemos que el gobierno de Rodrigo Borja firma la sexta hasta la octava carta. En el 87, en el 88 y 89 serían las cartas que firma este gobierno. El dato adicional, ustedes conocen que hasta la última firma de carta de intención, así llamada plenamente, la firmó Lucio Gutiérrez, la número 16, y luego en el gobierno actual de Lenín Moreno también se ha continuado con las firmas o cartas de intención. Los años 80, para poder entender cómo emerge el movimiento de los trabajadores, estuvo matizada por problemas graves, producto ya de la aplicación del modelo, o por lo menos ya el modelo neoliberal se iba cocinando. Tenemos un problema de la crisis de la deuda externa, tenemos el problema de la sucretización. Este fue el primer elemento, ¿no es cierto?, de atraco a la nación. La sucretización no era otra cosa en donde la deuda privada de empresarios, fundamentalmente de industriales, van a declarar en pérdida, y estas pérdidas, estos préstamos que realizan estos señores, los va a asumir el gobierno de Osvaldo Hurtado, por lo que podríamos decir que una deuda privada se va a estatizar, se vuelve pública. Y luego vamos a tener conflictos fronterizos, como la guerra con el Perú en el 81, la corriente del Niño, ya fenómenos naturales que no dependen de nadie, sino precisamente porque es un fenómeno natural, el terremoto de 1987, pero que todo esto, sumado a la aplicación del modelo neoliberal, entonces se justificaría que sí, la década de los años 80 fue un periodo inicial en donde se califica como de crítica o de crisis nacional. Y es en medio de esta crisis nacional en donde emerge los trabajadores. Y aquí entonces ya vamos a encontrar uno de los orígenes de la protesta, y que la protesta es una expresión de la realidad. Nadie se moviliza porque quiere, nadie se moviliza sin ton ni son, sino que hay unos causantes, y esos causantes son los que provocan la movilización y el descontento. Acá ustedes pueden mirar que desde 1971 hasta 1988 se van a producir 14 huelgas. Esto ya de por sí hay que ponerlo en como un dato sobresaliente de la historia del país. Son 14 huelgas que van a expresar, primero, una lucha contra los gobiernos, ¿sí? Lo cual es importantísimo que lo podamos recoger. Vamos a tener que son luchas en contra del Velázquez Ibarra, de la dictadura de Rodríguez Lara, del triunvirato militar, de Jaime Roldós, en contra de Osvaldo Hurtado, de León Febres Cordero y también de Rodrigo Borja. ¿Qué es lo que solicitaba? ¿Cuáles son los motivos por los cuales los trabajadores que se van a organizar alrededor del Frente Unitario de los Trabajadores es contra la dictadura? Por lo que estamos entonces frente a un tema de democracia, en contra de la represión, ¿sí? El tema del alza de la gasolina, son luchas muy importantes. Hubieron luchas en contra de las medidas económicas, en contra de estos paquetazos. Se vuelve a reiterar el tema del alza de la gasolina como un tema fundamental.
La devaluación del sucre fue un elemento básico de la lucha de los trabajadores en contra de la gasolina. Ustedes pueden mirar cómo reiteradamente es provocativo este debate. El tema del alza salarial es un tema crucial para los trabajadores y el food entonces va a constituirse en los años 80 en un instrumento que flexibiliza la lucha en contra del modelo neoliberal. Y yo creo que aquí ya encontramos una beta por donde mostrar esta lucha y son luchas que en el ámbito del análisis de la historia son favorables para el pueblo porque logran hacer retroceder muchos de estos temas, algunos no, como el alza de la gasolina, pero que finalmente son muy importantes. 15 huelgas nacionales, 14, 15 huelgas nacionales, dicen mucho de la capacidad de movilización del pueblo y creo que aquí ya encontramos una primera vertiente por las cuales habría que discutir. Los años 90 es una década donde, a pesar de esta movilización de los trabajadores, vamos a encontrar niveles críticos. Encontramos, por ejemplo, que en el 1995, por dar algunos datos, el 50% de los niños menores a 5 años tenían problemas de desnutrición y este problema constituía la causa de la mortalidad infantil. El 60% de las mujeres tenían problemas de embarazo porque presentaban carencia de hierro. Estos son datos que el propio Estado los daba en aquel momento. Y luego vamos a tener como una huella de la historia de los años 90, que el diario El Comercio, el diario Hoy, van a escribir titulares muy reveladores del momento, como aquel que dice migrantes en Quito son 180,000, y detrás de la migración, pues también hay que leer, ¿no?, que es el tema del desempleo. Aquí estamos mirando cómo detrás de este indicador vemos cómo Quito, sobre todo, se vuelve campesina. Entonces, ¿qué significa? Que el neoliberalismo no dio solución al campo. Luego miramos cómo la informalidad en vías de solución nos relata el diario Hoy y encontramos que detrás de la informalidad, pues, es el rostro oculto de la falta de empleo y son los campesinos, son los indígenas los que están detrás de esta noticia y crece la sociedad informal, se corresponde con la sociedad que estábamos viviendo. Y el dato alarmante es que el desempleo llega al 14%, la inflación al 96%, y el tema crucial de los años 90, esto es sabido, el feriado bancario. Ustedes aquí ven unas cantidades de cifras que están relacionadas con el segundo atraco después de la sucretización. Viene el feriado bancario, que este es un robo mucho más atroz por la gravedad de lo que implicó. Acá ustedes ven cómo el Estado va a salvar al banco con cifras, con dólares, 1.600 millones de desembolso desde el Estado, ¿no es cierto?, para financiar a las empresas privadas. Y esto va a contrastar con el desempleo. Ustedes pueden mirar cómo en el 99, el 14.4%, pero como esta es una lógica que tiene su génesis en el neoliberalismo, en el 2006 el desempleo sigue al 10.2%, y luego vamos a tener acá evidentemente una cantidad de conflictos, ¿no? Y ustedes saben que el feriado bancario va a arrojar como un dato visible 2 millones de compatriotas fuera del país. Y también la historia se muestra a través de imágenes. Acá ustedes están viendo cómo la gente se está manifestando en el tema de la banca. El perjuicio a la nación fue de aproximadamente 8.600 millones de
de dólares. Si le sumamos con el perjuicio de la sucretización, que se calculan de 5.000 a 6.000 millones, pues ya tenemos acá un rubro muy importante, y acá ya encontramos por qué el Ecuador, entre otras razones, tenemos al día de ahora 9º año de educación básica, porque la plata no es que no haya, es que el dinero, los dólares, se van con este rótulo, ¿no es cierto? Porque son atracos. Y la crisis de 1999 produjo gran cantidad de información. Las huellas, o tras las huellas del atraco, por ejemplo, es una página web que, si alguien interesa visitar, pues va a encontrar testimonios y una cantidad de cosas, ¿no? Los años 90 fue una época en donde va a tener presencia el movimiento indígena, y yo creo que aquí es importante salirnos un poco de esta idea de que el trabajador es el que lleva el overol. Sí, evidentemente lo es, y es como el rostro principal, pero trabajador, si usamos el concepto de trabajo, es un concepto mucho más amplio, ¿no? Es aquel que vende su fuerza de trabajo, aquel que trabaja en condiciones nefastas, en relación de dependencia, otros no. Y ustedes acá entonces tienen una imagen del movimiento indígena de 1990, que también hay que considerar que les cruza una variante étnica, pero también son trabajadores, y son trabajadores del campo, y son trabajadores que trabajan, labran su tierra en condiciones bastante complicadas. Entonces, esta es una imagen que relata cómo en 1990 los indígenas llegaron a Quito, se van a tomar la ciudad y van a hacer planteamientos tan importantes que van a develar, ¿verdad? Van a develar la condición en la cual se encontraba el país. Van a solicitar que la tierra sea devuelta, porque además tiene una importancia, porque en 90-92 se va a conmemorar los 500 años de la presencia española. La tierra para ellos fue un elemento fundamental, pero también la noción de autonomía y libertad, que finalmente van a ser los preámbulos para que luego se decrete la idea de plurinacionalidad y de multiculturalidad, que de paso indicamos que si bien se la aprueba en el gobierno de Rafael Correa, pero Rafael Correa no es que inventó nada. El movimiento indígena, desde los años 90, empieza a generar este planteamiento, y producto de estas luchas, entonces se concretiza en la Constitución. Pero acá vamos a encontrar que los años 90 fue otra época de movilización. La sociedad permanentemente se está moviendo, y encontramos que en el 97 la caída de Abdalá Bucaram es importantísima, porque vuelve protagónica a la sociedad, y el Frente Patriótico es el frente que aglutina al FUT, al mismo tiempo comulga con la Coordinadora de Movimientos Sociales, y estos espacios son los que van a llevar a cabo la revocatoria de mandato del presidente Abdalá Bucaram. Las características rápidamente diríamos de que la caída de Abdalá Bucaram en el 97 fue multiclasista. ¿Por qué? Porque participaron no solamente sectores de izquierda, sino también sectores de derecha. Y luego fue un movimiento pacífico, porque fue un movimiento donde no hubo muertos, la gente se movilizó de forma pacífica, como generalmente lo hace, lo ha hecho en el Ecuador, y luego es multitudinario, porque según Sedatos, que sabemos quién es o quién era, Sedatos decía que se movilizaron 2.800.000 personas, eso según las cifras, pero según datos ya más de encuesta a los ciudadanos, se manifestaba de que de cada 10 ecuatorianos, 8 estuvieron en la calle. Y los 2 mostraron su simpatía, probablemente por Abdalá Bucaram, pero los 8 ecuatorianos que salieron a la calle mostraban que evidentemente fue un movimiento multitudinario. Y luego fue un movimiento cívico, porque en la caída de Abdalá Bucaram se toma signos como el tricolor nacional o
o temas como el himno nacional, que tienen que ver con la cívica del país y que en determinado momento ayudan a sostener una movilización. Acá vemos que fue importante que esta caída se da porque el pueblo, a través del Frente Patriótico y también por iniciativa propia las personas, solicitaban que caiga el gobierno en contra de las medidas económicas, la forma y el estilo de gobernar, y la consigna que se vayan todos fue un eje que articuló esta lucha. Acá ustedes ven unas imágenes del diario El Universo que, como está mostrando, ¿no es cierto?, el tema del gas ya constituye un elemento básico en la conciencia de los ecuatorianos, y la idea esta de movilizarse, de estar en la calle, la toma del espacio natural, la calle, pues los ecuatorianos van a hacer uso de este legítimo derecho. Que se vayan todos, ustedes ven acá cómo el pueblo tiene esta capacidad de protesta, tiene su voz, tiene su cuerpo y no tiene nada más. Pero al lado vemos cómo la represión se encuentra, ¿no? Entonces, acá ya vemos las dos caras de la moneda, como el contraste, ¿no?, entre la protesta y la represión. Rápidamente llegamos a los años 2000. Es una época donde se va a mostrar la dolarización. Es una sociedad en crisis. Miren que estamos hablando de crisis de los años 80, crisis de los 90, los 2000 también estamos en crisis. Hay una inestabilidad económica, hay una crisis de salarios, una crisis de precios, una crisis de los sueldos. Y para contrastar esto que estoy mencionando, acá tenemos varios datos. Para una persona de clase media era muy complicado adquirir una refrigeradora. Si para alguien de clase media lo era, peor el caso se vuelve más conflictivo para alguien de una clase popular. En el 99, en enero, ustedes ven, digamos, cómo en diciembre del 99 tenía un valor de 29 millones de sucres una refrigeradora. Cuando el país se dolariza, va a costar 40 millones o un poco antes de la dolarización, pero aquí ustedes ven cómo de diciembre a enero, que nada más son días, la misma refrigeradora tenía un valor de 29 millones y luego 40 millones. La crisis se va a mostrar en estos datos, en el sucre. En el 99, en enero, un dólar costaba 6,000 sucres, en diciembre 18,000, y apenas unos días después ya costaba 25,000. Entonces quizás aquí se refleja el tema de la crisis, ¿no? Ahora, en estos años vamos a encontrar de que el pueblo nuevamente se vuelve a movilizar. Es una historia muy rica, ¿no es cierto?, la de la protesta en el Ecuador, quizás inédito en la región. Esta vez se manifiesta en contra de Yamil Maguad, y vamos a tener de que si en los años 80 tenemos a los obreros, los 90 son años donde aparece el movimiento indígena, y los 2000 va a haber una conjugación del movimiento indígena, pero también se van a movilizar otros sectores. Obviamente los trabajadores van a estar presentes, y la CONAIE, la Coordinadora de Movimientos Sociales, los maestros, ¿no es cierto?, que también es una forma de trabajo, los transportistas también se van a movilizar, y si bien es un movimiento pequeño, que genera la caída de Yamil Maguad, se dice que en un número no mayor a 20,000 personas estuvieron en las calles, comparable con el de Abdalá Bucaram, que fue 5, 6 u 8 millones de personas. No se compara, pero sin embargo, las características de este movimiento hacen que caiga el gobierno, porque también se da otros factores, se rompe la burguesía, y claro, eso también implica que el movimiento popular irrumpa en esa escena. Y lo que interesa acá también destacar es que esta lucha es en contra del modelo neoliberal, y volvemos a plantear que los trabajadores en general están planteando su lucha en contra de la crisis nacional. Luego vamos a tener
que en el 2005 la multitud en la calle se hace presente, en esta ocasión en contra de Lucio Gutiérrez, y los años 2000 va a ser un momento, digamos, una etapa donde vamos a encontrar rostros como las mujeres, los jóvenes, no es que no hayan estado presentes, sino que como que se hacen mayormente visibles en la caída de Lucio Gutiérrez. Los trabajadores también son parte de este engranaje de lucha, y todos ellos, más los barrios y la gente que sin estar organizada, se aglutinaron alrededor de los llamados forajidos. Vamos a encontrar que aquí la población va a estar en contra del modelo neoliberal, las privatizaciones es su lucha, en contra de la avenida de Bucarán, pues, importantísimo esto, el nepotismo que plantea el gobierno de Lucio, los paquetazos, la 16ª carta de intención, la traición, ¿verdad? Porque Lucio Gutiérrez, si bien llega al gobierno, pero llega diciéndose que es de izquierda, pero finalmente no lo era, y también la corrupción. Entonces, todo esto va a generar esta capacidad de movilización. Y para ir cerrando, los años 2008, un poquito antes, sería 2006, vamos a encontrar la presencia de la Revolución Ciudadana, donde habría que leerla en 3 fases, a mi criterio. Es una primera fase de los primeros 2 años, donde se va a configurar una de las constituciones más bellas en el sentido progresista del mundo, donde todos tienen derechos, pero 2 años después nadie los tiene, porque después de esos 2 años, 2008 hasta el 2017, que sería la segunda fase, la empresa privada se constituye en el sujeto económico, los ricos van a amasar más fortuna, igual o más que en los anteriores gobiernos, hay un endeudamiento externo, los procesos de privatización continúan, acá vemos como Petrochina, Petro o Andes Petroleum de China, la partidocracia va a estar presente, ¿no es cierto? Y luego una tercera fase que estaríamos del 2017 al 2020, donde Lenín Moreno continúa con las políticas neoliberales parecidas a las de los años 80 o 90, y la protesta, aquí es un dato importantísimo, la protesta de los últimos años, me refiero 80, 90, hasta el ascenso de Rafael Correa, estas luchas que he venido relatando se van a oscurecer. Hay un oscurecimiento intencional, la protesta popular no es válida, la calidad de la democracia se pone en cuestión, el deterioro, ¿no es cierto?, de la lucha popular es bastante recurrente, el gobierno de la Revolución Ciudadana empieza a disolver organizaciones como la UNE, y algo más grave que lo anterior es que es una época en donde las ideologías que habían estado claramente marcadas, ser de derecha, ser de izquierda, había marcado la década de los 80, los 90, hasta la caída de Lucio Gutiérrez, resulta ser que en la Revolución Ciudadana se diluyen. Ahora cualquiera puede ser de derecha, cualquiera puede ser de izquierda, y el comunista con el de derecha pueden comer en el mismo plato, y lo que importa, según esta propuesta, son los valores. Es decir, si alguien de derecha tiene buenos valores, entonces bienvenido a gobernar. Y si alguien de izquierda tiene propuestas interesantes, pero tiene malos hábitos, entonces no cabe dentro de la propuesta. Pero nótese que en efecto aquí estamos frente a un problema muy grave que va a marcar la historia de las protestas después del ascenso de Rafael Correa. Porque esta noción de ocultamiento de la protesta popular, porque además se va a llevar a cabo la idea de que todo se ha inventado a partir del 2006. Todo es nuevo
y se desconoce la capacidad de protesta de los años anteriores. Y más bien hay una política de persecución, y lo que es más gravitante es que en esta época es en donde se marcan los principios de acusación de la protesta con relación al terrorismo. Esta noción de terrorismo, que no había estado presente ni siquiera en la época más atroz de los años 80 en el gobierno de León Febres Cordero, ni siquiera él tuvo la capacidad de imponer este concepto de terrorismo para marcar a los protestantes populares. Los años después del ascenso de Rafael Correa hasta el 2019 son importantes, pero no son gravitantes como los años anteriores. Ustedes ven cómo en el 2007 hay brotes de protesta, en el 2018 también los hay. Se va a crear las luchas antimineras, la lucha de los Yasunidos, por ejemplo, son muy importantes, la lucha en contra de las mineras en Morona, Santiago, son muy importantes. Estas y otras luchas son muy importantes, pero ninguna de estas se va a comparar con las anteriores luchas donde hubo revocatoria del mandato. Y considerando estos elementos, entonces diríamos, ya para finalizar, que el 2019, octubre del 2019, si bien hay varias lecturas, hay varios comentarios, hay varias interpretaciones sobre ese hecho, sin embargo, a mi criterio, me parece que después de 13 años, donde hubo un ocultamiento, donde se penalizó la protesta popular, después de 13 años, este estallido social vuelve a colocar en la escena social y política la irrupción de un movimiento que, si bien es comandado por la CONAIE o el movimiento indígena, pero es un movimiento que se expresa a través de barrios de estudiantes, de profesores, de trabajadores, y a mi criterio ahí alcanza relevancia. Con los cuestionamientos que podamos tener a octubre del 2019. Y volvemos a situar nuevamente, me parece importante, la noción de rechazo al modelo neoliberal, aun cuando este se haya expresado en el decreto 883. Y la manifestación a favor de la paz va a demostrar la vocación pacífica de los ecuatorianos a lo largo de estos últimos 40 años y en contra del gobierno de Lenin, lo cual había sido una constante en las anteriores décadas, y volvemos a encontrar que octubre del 2019 es la sumatoria, es el engranaje de lo étnico a través de la CONAIE con el trabajador representado a través del FUT y otras organizaciones por fuera del FUT, y también la presencia del Frente Popular, los estudiantes, barrios y otros grupos. Creo que hay que destacarlo como válido. ¿Habrá tiempo para cuestionar octubre de 2019? Por supuesto que tendremos el tiempo necesario. De esto que he manifestado, yo quisiera tres conclusiones. La primera, que los años 80 al 2006 fueron años donde la izquierda y la derecha eran conceptos bien delimitados. Y en estos años, 80 hasta el 2006, la noción de revocatoria de mandato fue un elemento vital de máxima expresión de democracia, o por lo menos un indicador de la democracia. Y esta idea de que se vayan todos, de que si yo elijo tengo el derecho de votar, creo que marcó un ritmo. Y esta noción de victoria, de saberse digno, de saberse libre, de saberse forcejear, de saber que la protesta era válida para tumbar gobiernos en el sentido de revocar el mandato, creo que es una lección a considerar. Una segunda, que el ascenso de Rafael Correa disuelve la contradicción de clase y opaca la lucha social tras la ideología de izquierda y derecha
todo se puede ser posible y marca el camino de acusación para penalizar la lucha a través del concepto terrorismo. Tercero, los últimos 40 años son de gran movimiento de la sociedad, son protestas, hay olas de ascenso, pero también hay momentos de descenso. La presencia de los años 80 es de los obreros como elemento básico. Los 90 hasta el 2005 podríamos decir que son del movimiento indígena, y después del 2005 viene una generación de mujeres, de jóvenes, que marcan también la presencia de las luchas populares, y el 2019 marca la afirmación del derecho a la movilización. Y finalmente, diríamos que las demandas antineoliberales han estado presentes en mayor o menor grado durante estos últimos 40 años. La necesidad de democratizar el país a través de justicia salarial, a través de justicia de trabajo, a través de justicia de derechos, en contra de la pobreza, por ende, creo que marcó y ha marcado una de las experiencias más enriquecedoras de América Latina, no solamente al interior del Ecuador. Creo que hay mucho por discutir y en realidad yo me quedaría hasta ahí para poder conversar y bueno, pues creo que queda abierto la posibilidad de interrogar, de preguntar o de comentar. En principio, pues yo he tratado de, digamos, mostrar algunas preguntas. Si alguien quisiera, pues queda abierto. Una de estas dice, ¿qué aprendizajes podemos obtener de los 40 años de protesta de los trabajadores en el Ecuador? Ya lo encontré. Quizás otra, ¿cuál es tu opinión respecto al hecho de la existencia de protesta en el país, teniendo como contexto el neoliberalismo? ¿Cuál es la importancia y cómo se podría revertir el modelo neoliberal actual? Son, digamos, tres de las posibles preguntas, pero si hay otras, mejor. Entonces, pues, hasta aquí sería mi intervención para poder más bien abrir el diálogo con ustedes.